Ministro, ya lo había entrevistado el fin de semana, qué placer verlo nuevamente acá con nosotros. Vamos a seguir hablando de las vacunas, pero esta vez vamos a hablar de las vacunas COVAX. Para iniciar, por favor, esta entrevista, hablemos un poquito de cómo trabaja este organismo internacional. ¿Cómo es que les brinda esta posibilidad a países que quizás no tenían esta prioridad de adquirir las vacunas? Adelante, por favor, viceministro, lo escuchamos. Muy buenos días, Carolina. Bueno, el COVAX viene del grupo Gavi, que es un grupo, es una organización que se encarga de asegurar el acceso equitativo a los países en desarrollo y países desarrollados de las vacunas. Este es un grupo que trabaja hace mucho tiempo, tiene varios años ya en el ámbito multilateral. Bueno, a partir de la pandemia se crea lo que es el COVAX. El grupo COVAX lo que busca es, dado que algunos países, 10 países han acaparado el 95% de las vacunas, el grupo COVAX lo que busca es que el acceso a las vacunas sea de manera equitativa, sin importar la capacidad de negociación que tienen los países, dadas los volúmenes, ni la capacidad económica financiera de los países. El grupo COVAX tiene dos categorías de países. Una de las categorías son los países que pagan por adelantado, que han contribuido recursos al fondo para poder contar con las vacunas. El otro grupo de países, donde está el nuestro, que dada el per cápita que tiene nuestro país y la cantidad de población, se beneficia de una subvención, es decir, las vacunas para el grupo de países donde Bolivia es parte, seremos subvencionados, somos elegibles para la subvención. Entonces, lo que hace el grupo COVAX es negociar directamente con las farmacéuticas y adquirir volúmenes muy grandes de vacunas, ¿no? En este momento, esta es el primer lote de vacunas que está negociando el grupo COVAX. Es un lote muy reducido para la cantidad de vacunas que se requieren. El grupo COVAX lo que busca es vacunas para el 20% de la población de todos sus miembros, entonces requiere una cantidad muy grande. Entonces tiene un pequeño grupo de vacunas, un pequeño lote que es este, y emite una convocatoria. El 6 de diciembre emite una convocatoria para que los países que formamos parte del COVAX podamos presentar una propuesta que incluya varios temas, desde el plan comunicacional que pensamos tener para las vacunas, nuestro plan de vacunación, los lineamientos técnicos y el protocolo de vacunación, actas de reunión que demuestren que estamos trabajando en lo que es la coordinación, la gobernanza con los demás niveles subnacionales. También el inventario de la cadena de frío, nuestro análisis de capacidades de vacunación, la autoevaluación, son varios los documentos que forman parte de esta propuesta. Bolivia presenta su propuesta. Sí, adelante, lo escuchamos, viceministra, adelante. Sí, le decía, Bolivia presenta su propuesta el 18 de enero, junto con otros 72 países. Fuimos 73 países los que presentamos propuestas. Como decía, este lote inicial es bastante reducido y Bolivia es seleccionada junto con otros 3 países de Latinoamérica, Colombia, Perú y El Salvador, para ser parte de esta primera ola. Es decir, de todas las propuestas presentadas, Bolivia ha sido seleccionada y vamos a formar parte de esta primera ola de vacunación. Es realmente una muy buena noticia que nuestra propuesta haya estado entre las seleccionadas para poder formar parte de este primer lote de vacunas. El día sábado hemos recibido la notificación por parte de la oficina del grupo COVAX, donde se nos anuncia que vamos a recibir 92.430 vacunas de Pfizer y 900.000 dosis de vacuna de AstraZeneca. Entonces, en función, como digo, a todo este plan de vacunación, a toda esta solicitud que hemos podido realizar. Viceministro, ¿cómo han sido las gestiones por parte del gobierno central? Bueno, cuando llegamos, es decir, en noviembre y a principios de diciembre, tuvimos que presentar una serie de requisitos que no se habían presentado en el gobierno anterior, porque si bien la vacuna es subvencionada, no lo es el transporte, la logística, el almacenamiento. Debemos demostrar que tenemos la capacidad de poderlas almacenar, por ejemplo, en la cadena de frío, etcétera. Entonces, lo que primero tuvimos que hacer ha sido confirmar nuestra participación en COVAX, que no estaba confirmada por el gobierno no constitucional,
Eso a través de una comunicación suscrita y un compromiso suscrito por nuestro ministro de Economía y Finanzas para poder pagar todos estos costos conexos. Como le digo, el 7 de diciembre enviamos esa confirmación y desde ahí empezamos a trabajar el resto de documentación que se nos exigía en el mecanismo COVAX. Estoy hablando de la solicitud de vacunas, como les decía, el plan de vacunación, el plan de difusión, el tema de gobernanza, la coordinación, etcétera. Porque si bien COVAX subvenciona, se tienen que asegurar de que esta subvención, estas vacunas realmente van a llegar a la población y que se tienen las condiciones de hacerlo. Es así que cumpliendo con todos estos requisitos, el 7 de enero enviamos todos los documentos que ya nos permiten ser parte como tal del mecanismo COVAX. Y bueno, posteriormente ya empezamos, como le decía, y respondemos a la convocatoria que hacen el 6 de enero, con nuestra propuesta el 18 de enero. Y como le digo, el día sábado ya recibimos la notificación. El propio sábado también se ha emitido un comunicado por parte de Naciones Unidas, donde se reconoce el trabajo del gobierno boliviano y se celebra que Bolivia sea uno de los primeros países, como le digo, somos solamente 4 países en Latinoamérica. Vamos a empezar con la vacunación del grupo, con las vacunas del grupo COVAX. A través de este mecanismo, viceministro, ¿se puede acceder solo a un lote o se puede gestionar para un segundo lote? Bueno, el compromiso, como le decía, de COVAX es vacunar o suministrar vacunas para el 20% de la población de los países. Entonces, esta es la primera parte. En total estamos recibiendo poco menos de 1 millón de dosis. Bueno, nosotros, mediante el mecanismo COVAX, deberíamos tener para el 20% de nuestra población, es decir, para más de 2 millones de bolivianas y bolivianos. Entonces, esta es la primera parte. Lo que hemos logrado es ser parte de la primera ola. Como digo, COVAX está negociando. El problema es que hay una escasez muy grande de vacunas. Como decía, los países desarrollados han pagado por adelantado, han pagado la investigación, han financiado el desarrollo de las vacunas, han acaparado el 95% de la producción. Entonces, al propio COVAX le está costando mucho tener contratos. Esta primera parte que han logrado conseguir no alcanza para todos los países. Entonces, por eso han pedido que se presenten propuestas. Solo han seleccionado 4 en el caso de Latinoamérica. Pero luego, a medida que COVAX vaya consiguiendo más dosis, se tiene que completar la cantidad suficiente para inocular al 20% de la población. Viceministro, hablemos por favor de números redondos. ¿Cuál es la cantidad de vacunas que el gobierno central ha logrado gestionar para que estén en nuestro país, calculando además que estén hasta finales de mayo aproximadamente? Bueno, tenemos un portafolio de vacunas, no tenemos solo un proveedor, ¿no? Por un lado, tenemos las vacunas Sputnik V, que son del Fondo Ruso de Inversión, las vacunas rusas. Tenemos 5.2 millones hasta mayo, como usted indicaba. 1.7 nos tienen que llegar hasta finalizar marzo. Por otro lado, tenemos las AstraZeneca, que también hemos suscrito con el laboratorio Serum, nos van a empezar a entregar desde abril. Y tenemos 5 millones, vamos 10.2 millones. Estas vacunas que nos están llegando de la primera ola de lo que es el COVAX, es 1 millón de dosis. Esperamos que se pueda completar el resto para llegar al 20% de la población. Es de esta forma, entre junio o julio, vamos a tener ya la cantidad total de dosis para poder inocular a toda la población boliviana, que es vacunable, ¿no? Que es mayor de 18 años, mujeres que no están embarazadas, que no tienen enfermedades alérgicas o que no les permita la vacunación. Perfecto. De la vacuna COVAX, ¿quiénes van a recibir esta dosis, viceministro? Bueno, según lo que está priorizado, primero con estas 20.000 que han llegado de Rusia, se están primero inoculando al personal de salud que está en primera línea. Luego se complementará con el segundo lote, que muy probablemente sea el que llega de COVAX, al resto del personal de salud. Hay que inocular a más de 175.000 profesionales de la salud. Luego ya se comenzará con lo que resta a las personas mayores de 60 años y con enfermedades de base, para luego terminar con la población sana, digamos, más de 18 años.
Perfecto, muchísimas gracias. Sin duda alguna son buenas noticias, es cuestión de tener paciencia y por supuesto seguir con las medidas de bioseguridad, ¿no es cierto?, para continuar cuidándonos entre los bolivianos. Viceministro, muchísimas gracias por su tiempo, siempre es un placer conversar con usted. Muchas gracias, Carolina, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias.